Buenas noches, vamos a revisar otro tema. Hubo una nueva propuesta de reforma tributaria que presentó este jueves la senadora Jimena Rincón, paralela a la ya presentada por la oposición. La iniciativa, que pretende recaudar más de 10.000 millones de dólares adicionales, contempla, entre otras cosas, disminuir el impuesto específico para los combustibles, quedando el diésel en 0,5 UTM por metro cúbico, que son unos 19.000 pesos de acuerdo a los cálculos que sacamos, y en 2,5 UTM para las gasolinas, que son unos 91.000 pesos. Bueno, para conversar en detalle entonces sobre este tema está con nosotros la senadora de la ADC, Jimena Rincón. Senadora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Claudio. Bueno, estábamos viendo en detalle el del impuesto a los combustibles porque obviamente que ha estado en la palestra durante el último tiempo, lo ha puesto la UDI, hay que decirlo, en su exigencia para el gobierno para tramitar precisamente una reforma tributaria. ¿Cómo va dentro de su propuesta? Bueno, hay que entender que este es un impuesto sensible. Hay que señalar como marco y contexto general, en Chile el 60% de los recursos que se recaudan por impuestos están asociados al IVA y a los impuestos específicos. Y si uno lo compara con países de la OECD, que es la comparación que tenemos que hacer si queremos ir hacia el desarrollo, eso ahí es de solo un 33%. O sea, tenemos ahí un tema que no es menor. Y cuando nos metimos en los impuestos específicos, específicamente en el de los combustibles, nosotros dijimos, bueno, aquí hay algo que hay que arreglar. Yo quiero señalar que el CIPCO, que es el impuesto que estableció el gobierno del presidente Sebastián Piñera, yo lo voté en contra en el Senado, tuvo 2 votos en contra, el del senador Frey, de quien habla, porque considerábamos que era un mal sistema, que iba a ocurrir lo que hemos visto, lo han anunciado ustedes, 900 pesos en el Maule, mi región, la gasolina. Obviamente ahí hay un tema que hay que atender. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay que reestructurar el sistema y hay que lograr 3 objetivos en materia de impuestos específicos a los combustibles. Primero, estabilizar las fluctuaciones de precio en el corto plazo. Segundo, reflejar los costos ambientales y de la salud de los combustibles. Y tercero, promover la eficiencia energética. A ver, ¿cómo se estabiliza? Porque el CIPCO era precisamente el sistema para que eso funcionara. Sí, pero el CIPCO, y lo dijimos, es un sistema que al final queda entregado a la autoridad, con parámetros que no se conocen, que se hacen variar. Tú has visto que se ha utilizado la rebaja en 2 o 3 oportunidades cuando ha habido conflicto, y no nos parece que sea ni atendible ni razonable en una materia tan sensible como esta. Tiene que tener parámetros objetivos, transparentes, conocidos por todos, y que no cambie según al final la voluntad política de quien está. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Tenemos que ajustarlo en un horizonte de 6 meses, que tiene que tener un sistema de estabilización al alza y a la baja, y que tiene que variar según el tipo de combustible que se trate. Y tú lo anunciabas, ¿no es cierto?, el 0,5 UTM para el petróleo, 2,1 para las gasolinas, 2,5, perdón, para las gasolinas y 0,96 UTM para el carbón. Ahora, estábamos dando también las cifras en pesos, pero ahí esto va directamente relacionado con el segundo punto que usted tocaba, que es también un impuesto que esté relacionado con la mantención del medio ambiente o cuidar el medio ambiente. Por eso es más bajo el impuesto a los combustibles que usan los automóviles que usan petróleo, que a los que usan gasolina. No, eso tiene que ver con otras variables. Aquí hay un tema que no olvidemos que este impuesto se creó no cuando estaba este tema en discusión, sino que como una medida de recaudar impuestos, recaudar recursos por el terremoto del año 85 para poder reponer la infraestructura de nuestro país. Hoy día las carreteras son concesionadas, lo que hace el Estado son caminos secundarios. En el programa de gobierno que está ejecutando hoy día se han planteado solo 1.000 kilómetros en caminos secundarios. El gobierno del presidente Lagos, yo recuerdo que hizo 5.000 kilómetros, y ahí hay un tema que afecta a la gente más sencilla de nuestro país. No, es un sistema en que se promueva o se reflejen los costos ambientales y de salud, y donde diferenciemos entre tipos de vehículos por cilindrada, por tipo de combustible que se use, gasolinas, petróleo, el carbón, y eso varía según el tipo de, ¿no es cierto?, combustible. Y en el caso de los colectivos, los taxis, los colectivos, que puedan ellos recuperar hasta una UTM de este impuesto. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que ver cómo apoyamos a ese sector que es fundamental en la vida de hombres y mujeres de nuestro país. A ver, senadora, por supuesto que hay muchos detalles en su presentación en el día de hoy, pero hay algunos temas que son bien amplios, y para ir comparándolos con la propuesta que se supone va a presentar el gobierno también, pretende recaudar su propuesta más de 10.000 millones de dólares. Efectivamente. Y la del gobierno estamos hablando de casi 700 millones. Y usted lo ha calificado, por lo tanto, de una mini reforma. A ver, cuando uno se plantea una reforma de esta naturaleza, está hablando de un tema
tema de envergadura. Y si nosotros queremos hacer una reforma tributaria es porque queremos hacernos cargo de la inequidad y de la necesidad de un desarrollo en serio. La reforma que el gobierno ha enunciado, todavía no la conocemos, se dice que a fines de abril, ¿no es cierto?, va a estar en conocimiento de la ciudadanía y del Parlamento, habla de recaudar solo 700 millones de dólares para hacerse cargo de un tema que es el tema de la educación. Todos los expertos que han hablado de lo que se requiere en materia de educación hablan de que se requiere más de 4.000 millones de dólares, por lo tanto no alcanza para hacer una reforma en serio. Y además, cuando uno mira lo que el gobierno ha anunciado en materia solo de subsidio al transporte público de Santiago, al Transantiago, dice que se requieren 750 millones de dólares. O sea, ya nos comimos la reforma tributaria. Ahora, en ese sentido, ¿le ha costado tener fuerza la propuesta del gobierno, incluso dentro de su propia coalición? Le ha costado porque está capturada por la UDI. Convencer a la UDI le ha costado. Usted propone cosas como que aumente el impuesto a las empresas del 19 al 25%. Se supone que la reforma que trae el gobierno va a quedar en 20%, a un 25%. Entre otras cosas, que se reconozcan las rentas originadas en filiales extranjeras. Un aumento progresivo del royalty. Que terminemos con el impuesto a las timbres y estampillas, porque ese es engañoso. Solamente estaba dando algunos ejemplos de sus propuestas. Por ejemplo, en el del royalty progresivo, usted pretende recaudar en su proyecto más de 6.000 millones. En el total, en el total de las medidas de tributación a las empresas, sí, en el paquete, que están enunciadas en 10, son más de 6.000, casi 7.000 millones, 3 puntos del PIB. Ya, la pregunta de fondo es, ¿cómo se adquiere apoyo con una reforma como esta, si ya al gobierno le está costando una mucho menor, que usted ha calificado como una mini reforma tributaria? A ver, primero, los partidos de la oposición han constituido una comisión técnica que ha funcionado un tiempo, la ha liderado el senador Ricardo Lagos Weber. Hay varios senadores que hemos estado trabajando en propuestas alternativas, esta es una más. Se ha conformado un grupo de diputados y senadores que van a enfrentar esta discusión en el Senado, van a liderarla, digamos, vamos a tener que opinar todos, obviamente, y en esa comisión, obviamente, se van a discutir la propuesta de la oposición, esta propuesta, la que tengan otros senadores que han manifestado que tienen un trabajo hecho en esta materia. Yo he trabajado durante 6 meses con un grupo de economistas, hombres y mujeres, haciendo un levantamiento con la información que tenemos, con los datos que hay, con la información pública que se tiene en esta materia, con estudios nacionales e internacionales, y nosotros decimos, el sistema que tiene nuestro país es un sistema inequitativo, ineficiente, injusto, concentrador de riqueza, y que no da para lo que requiere el país en materia de temas pendientes, en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones, en materia de infraestructura. La inequidad territorial en regiones es un tema que tenemos que enfrentar. Senadora, si queremos hacernos cargo de eso, y con esto termino para la próxima pregunta, tenemos que hacer una reforma en serio. Y eso significa generosidad. Eso significa que los que tienen más tienen que pagar más. Eso significa que las empresas tienen que pagar según sus impuestos y por lo tanto hay un impuesto al capital, y que las personas, que son las que ponen el trabajo, tienen que pagar menos. Y para eso también hay propuestas novedosas. Pero hagámoslo en serio. Y no engañemos y frustremos a la ciudadanía con un anuncio de reforma tributaria que al final del día es una reformita que no se hace cargo ni siquiera del tema que los estudiantes pusieron el año pasado encima de la mesa. Y a propósito de las personas, hoy día también aparece en un diario, en un matutino, el recorte que vendría en la propuesta del gobierno para el pago de impuestos en ciertos tramos, en todos los tramos en general. Beneficiaría a unas 400.000 personas, etcétera. Ya hay críticas, por ejemplo, porque aquellos que ganan más de 5.900.000 se les rebajaría de el 40 a un 35 o 38%. Su reforma trae otras formas. Sí, entre ellas... Una reducción del IVA, por ejemplo, un 10%. Sí, entre ellas primero duplicar el tramo exento. Hoy día las personas que ganan 13,5 UTM, vale decir 540.000 pesos mensuales, están exentas de pago de impuestos. Nosotros planteamos duplicarlo, exactamente 1.080.000 pesos exenta de este pago. Segundo, planteamos la rebaja en el IVA para los alimentos no procesados y para los consumos básicos como luz, agua, gas. ¿Por qué? Simple. El 75% de los trabajadores en nuestro país gana menos de 350.000 pesos. El porcentaje que destinan de su remuneración a estos insumos y a los alimentos es demasiado alto. Y por lo tanto, una manera directa, inmediata, que hemos puesto en la propuesta que entraría a regir a 60 días de promulgada la ley, es inmediatamente recibido y percibido en su bolsillo. Es un IVA diferenciado, entonces, solamente para los alimentos no procesados, y para luz, agua y gas.
y obviamente es importante en las familias. Segundo, permitir tributación sobre el ingreso familiar como una alternativa. Tercero, permitir que los trabajadores dependientes puedan hacer reliquidaciones anuales de sus rentas. ¿Qué pasa con aquel trabajador que fue despedido y que ha pagado un impuesto, ¿no es cierto?, que le afecta en su resultado final, bueno, que pueda recuperar aquello que no va a percibir? Ahora, mira, es bastante novedosa, pero yo creo que si queremos hacer una discusión en serio, hay que correr la frontera y hay que atreverse. Ahora, respecto a lo mismo, un impuesto de 19% en educación privada. 10%. Sí, 10% solamente. Es un IVA, perdón, es un IVA. Así como bajamos el IVA, ¿no es cierto?, en los alimentos, los consumos básicos, establecemos un IVA del 10%. Hoy día la educación no paga IVA, ya no tiene un impuesto de valor agregado, y decimos que además las familias pueden rebajar de eso hasta una subvención por cada hijo. ¿Por qué? Porque entendemos que aquellos que tienen a sus hijos en los colegios privados, los colegios más caros, tienen que contribuir con un aporte adicional. Ya que usted entraba también en el tema de la educación pública, los estudiantes secundarios y también universitarios el año pasado con sus demandas, ¿cuánto recaudaría solamente este punto? El tema para hacer una comparación con lo que presentaría el gobierno. Mira, en el tema de recaudación por esa vía, nosotros, y tendría que entrar a desagregarla, porque tenemos las cifras globales, ¿sí? Pero en el fondo viene a netear la rebaja del IVA. Perfecto. Está calculada con un sentido de que seamos solidarios y que los que tenemos más pongamos más encima de la mesa. Ahora, se nos viene un escenario entonces donde supuestamente va a haber una presentación del gobierno, una presentación de la concertación como conjunto, su presentación, y va a haber otro proyecto a lo mejor, quizás, no lo sabemos todavía. En la discusión legislativa, que es donde se hace esta discusión, todos aportamos. Y a mí me pareció que una discusión tan importante como era la cuestión tributaria, que tiene que ver con la cuestión social, en definitiva, y aquí no estamos hablando de un tema técnico y un tema político, estamos hablando de política, de cuál es el país que queremos construir hacia adelante. Tenemos que estar preparados. Y me pareció que era sabio, prudente, necesario convocar a quienes hemos convocado para aportar. Este es un aporte más al debate. Mi pregunta iba precisamente a eso, porque ¿cuánto tiempo puede pasar en esto? ¿Cuántas sensibilidades existen hoy dentro del Parlamento para aprobar un proyecto como este, o uno que sea más acotado a lo mejor y que reúna partes de los dos proyectos que puedan presentarse? A ver, primero yo quiero decir que es súper importante tener conciencia cuando uno gobierna que no puede sembrar falsas expectativas en la ciudadanía. El único que tiene facultades para mandar iniciativas en esta materia es el presidente o la presidenta de la República. Por lo tanto, estamos sujetos a lo que el presidente nos despache al Parlamento. Que en el Parlamento se va a provocar un debate como lo tuvimos cuando discutimos el royalty, producto de los recursos necesarios adicionales para la reconstrucción, donde nosotros le rechazamos la iniciativa al gobierno, le dijimos que era insuficiente, y el gobierno finalmente fue con una propuesta mucho más interesante, más ajustada a la realidad, y resultó que no hubo desincentivo a las inversiones y hubo mayor recaudación. Pero esto depende del presidente. Y lo peor que nos puede pasar es, como en muchos temas donde se siembra la expectativa de la ciudadanía de que vamos a tener una reforma tributaria en serio, y finalmente terminamos haciendo algo que solo genera frustración. Y yo le pido entonces al presidente de la República que piense que hay hombres y mujeres en el país que están poniendo las esperanzas en lo que hagamos nosotros, pero que de él depende el tamaño de la reforma que vamos a discutir. Senadora, muchas gracias por conversar con nosotros de este proyecto, entonces, también de reforma tributaria. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Bien, estamos despidiendo también esta media hora de noticias. Gracias por la compañía. Regresamos dentro de poco.